Hola chiquillos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Eh, Vamos a retomar las clases, ya que tuvimos 2 semanas de vacaciones, se nos adelantaban las vacaciones por la situación del COVID que estamos viviendo ahora. Y bueno, se nos acabó las vacaciones, así que vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a empezar nuevamente las clases de historia y esta vez vamos a empezar con las clases, con la unidad número 2, que habla de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho. Fue una de las asignaturas, fue una de las partes que más me gustó estudiarlas en la universidad y podría pasar mucho tiempo hablando de este nuevo tema que vamos a hablar. Así que, para poder entrar a este tema como forma de introducción, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver un video, ¿ya? Y luego vamos a ver ustedes de qué vamos a hablar, ¿ya? Así que mucha atención al video y observen. ¿Quieres saber quiénes fueron los mayas? La cultura maya. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. Bueno, muchachos, según nosotros lo que vimos en el video, habla especialmente acerca de una de las culturas antiguas de nuestro continente, que son los mayas, ¿ya? Esta unidad vamos a hablar acerca de los pueblos mesoamericanos, ¿ya? De las civilizaciones e imperios sudamericanos, mesoamericanos, en la cual Mesoamérica, o mejor dicho, pueblos prehispánicos, tienen ese nombre, prehispánicos, pre de antes, e hispánicos de España, España, es decir, pueblos que vivían en América mucho antes que llegaran los españoles y lleguemos a lo que somos ahora, ¿ya? También estos pueblos se le llaman precolombinos, pre de antes y colombinos de Colón, ya antes de la llegada de Cristóbal Colón. Sin embargo, a pesar de que hay tres culturas muy grandes precolombinas en América del Sur o Centro-Sur, que son los aztecas, los mayas y los incas, solamente vamos, en esta unidad número 2, vamos a hablar de los mesoamericanos, ¿ya? Que son los mayas e incas. Un poco parecido a lo que hicimos el año pasado con los griegos romanos, con la gran diferencia es que vamos a separar y vamos a hablar primero de los mayas y luego vamos a hablar de los aztecas. Y antes de empezar ya a describir y conocer cómo eran estos mayas, su inteligencia, porque como salía el video, estos tipos eran unas personas, según yo, brillantes, sobre todo con el tema de las matemáticas, ya vamos a hablar de ello, de las construcciones y todo. También este pueblo tiene un tema muy misterioso por el hecho de que de un momento para otro supuestamente abandonaron muchas ciudades.
Pero para empezar a hablar de cualquier civilización antigua, vamos a partir, como a mí me gusta, hablando de su tiempo, cronología y el espacio geográfico, el paisaje, para que nosotros podamos entender cómo es que viven estos pueblos o cómo sobrevivían o cómo pensaban. Ok, tal como dice el video, este pueblo, este grupo, los mayas, vienen de Mesoamérica, ¿ya? Mesoamérica es otra palabra con la cual nosotros conocemos a América del Centro, ¿ya? Esta América del Centro, que se encuentra entre medio del norte y del sur, se le conoce como Mesoamérica o América Central, ¿ya? En este lugar fue donde se desarrollaron estos pueblos, los aztecas. Como ya hemos dicho, esto nace en Mesoamérica, que es toda la parte sur de México, ya no todo México, solamente la parte sur, Guatemala, Belice, y también podemos ver que utilizan, al igual que los griegos, una península, la península del Yucatán, que está al sur de México, ¿ya? Guatemala, Belice, una parte de Honduras y una parte de El Salvador formaron parte de lo que antiguamente era el territorio maya, ¿ya? Hoy día lo conocemos con el nombre de esos países, pero antiguamente no existían los países, no tenían esos nombres, sino que era todo los mayas. Y tal como decía el video, los mayas eran distintos pueblos, ¿ya? Poco más adelante vamos a hablar cómo era el territorio de ellos y con eso podemos saber que eran distintos pueblos, los cuales tenían sus propios gobiernos, su propia riqueza, sus propios líderes, sus propias leyes. Ahora, ¿qué hacía que todos fueran considerados mayas? Era que tenían el mismo calendario, los mismos dioses y el mismo idioma. ¿Ya? No, no me recuerdo el nombre de los mayas. En fin, entonces, al igual que los griegos, ¿se acuerdan que el año pasado cuando vimos los griegos, cada polis tenía su propia leyes, sus propios gobernantes, sus propios líderes? Sin embargo, se decían que eran todos griegos porque hablaban el mismo idioma y tenían los mismos dioses. Aquí con los mayas pasa exactamente lo mismo. Son ciudades-estado, ya ciudades con su propio gobierno, sus propias leyes, ya, pero todos hablan el mismo idioma, ¿ok? Aquí podemos ver también una imagen de cómo era el territorio de los mayas. Como pueden ver, el territorio maya no tenía grandes lugares o sea, tenía un gran lugar para poder plantar, ¿ya? Pero también tenían grandes lugares altos, muchas montañas y montes. Es por eso que el territorio maya se divide en tres zonas, ¿ya? En terrenos planos, el terreno centro y el terreno sur, o como también se le llaman, zonas bajas, zona centro y zona alta, ¿ya? En los terrenos planos el clima es más seco, ¿ya? Y la vegetación es de matorral, es decir, que son arbustos más pequeños. Ya en la zona centro se vuelve un poco mejor la situación, ya que vemos un tipo de clima tropical, que recordemos en la clase anterior, o sea, el de la unidad anterior, que el clima tropical es aquella que tiene calor, abundante sol, pero también abundante agua, ya abundante lluvia. Y esto permite que haya tanta vegetación que se formen selvas tropicales, ¿ya? Entonces el mejor lugar para vivir de los mayas fue la zona centro de este lugar. Y por último el terreno sur, que era un lugar con mucha altura, ya más climas templados. Sin embargo, a pesar de que tenemos climas templados, no es, eh, no es un buen lugar para cultivar porque las montañas, recordemos, son tan altas, o sea, la roca de montaña no permite el cultivo. La roca es tan dura que las raíces no pueden desplegarse y por ende la planta no crece, ¿ya? Así que el mejor lugar donde los aztecas se pudieron establecer fue en la zona centro, fue en toda esta zona de acá.
más que la zona plana o la zona alta o zona sur. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo es el territorio. Como pueden ver, aquí tenemos la zona norte o zona plana, en la cual tenemos un verde más claro porque tenemos, recuerden, el lugar tropical, el lugar matorral, ya pasto, arbusto, etcétera. Ya en este lugar el verde se hace más oscuro y eso es por la densidad de los árboles de la zona tropical que tenemos acá. Y aquí ya tenemos muchas montañas, ¿ya? Y como pueden ver, es el lugar alto, es la zona alta, es la zona que está llena de montañas. Ahora, ya que hablamos acerca del espacio geográfico que tuvieron los mayas, vamos a hablar de su cronología, su tiempo, la historia de ellos de una forma bastante corta. Más adelante vamos a entrar más a detalle, etcétera. La historia maya se divide en tres partes muy esenciales en la historia maya, que es el periodo preclásico, el clásico y el postclásico. Preclásico, pre viene de antes, clásico, algo antiguo, alguna relación más de antaño. El clásico, que ya es lo más notorio o viejo que se podría decir. Y por último, el postclásico. El post la palabra post viene del después, y clásico de estos acontecimientos que marcaron un punto importante dentro de la cultura maya. Ahora, ¿qué sucede en el periodo preclásico? En el periodo preclásico se empiezan a construir pequeños grupos urbanos, comienzan a juntarse las personas y empiezan a crear distintos grupos pequeñitos, ¿ya? Para comenzar a cultivar. Esto lo hacen cerca de las costas del Océano Pacífico, porque eso también es importante, que también lo vamos a retomar muy adelante. Una de las cosas que tuvieron los mayas de mucha ayuda es que ellos estaban rodeados de agua. Por un lado tenían el Océano Pacífico para poder crear, pescar o tener eh, comercio en ese lugar, y al otro lado tenían también el Océano Atlántico. Pero más que pesca o cosas así, tiene que ver un poco con lo que sucede en ciencias naturales, con lo que es el ciclo del agua. Se evapora el agua de los océanos, llega al continente, llueve. ¿Ya? Por eso que en ese lugar donde hay harta calor también hay harta lluvia, porque recibe el agua evaporada eh, de las dos océanos. ¿Ya? Bueno, estos pequeños grupos, muy pequeños, comienzan a, eh, a juntarse, comienzan a crear, comienzan a cultivar y empiezan a crear pequeñas ciudades, pequeños pueblos, ¿ya? Y estos pequeños pueblos, una vez que ya se establecieron, comienzan a aumentar la cantidad de población y a crear sus propias leyes que ya pasan de un simple pueblo a un estado, ¿ya? Con una organización social un poco más clara. ¿A qué me refiero con una organización social? De que ya tienen el trabajo definido, tú vas a ser guerrero, vas a cultivar, tú vas a fabricar arcilla, ¿ya? Un grupo ya, y este grupo ya comienza a darse tareas, ¿ya? Y también a crear sus propias leyes, ¿ya? No vas a robar, no vas a matar, etcétera, ¿ya? Y como todos estos eran independientes, o sea, no había una capital que mandaban todas, se le da el nombre de ciudad-estado, algo igual de lo que sucede con los griegos, cuando lo vimos el año pasado. Cuando ya estos grupos comienzan a desenvolverse, viene el periodo clásico, ¿ya? Que es la época de mayor desarrollo cultural, donde ya cuando ya tienen listos los trabajos, ya tienen listo el asentamiento, comienza ya un tema cultural, el tema del idioma, el tema de las religiones, el tema del habla, de la música, pinturas, escrituras, todo comienza a salir de este periodo. Se empiezan a formar estas cosas. Y entre ellas comienzan a formarse estas imponentes ciudades en la selva. En medio de la selva, ya en la zona centro, comienzan a aparecer estos templos gigantes, forma piramidal,
entre medio de los árboles, ¿ya? Los mayas tuvieron unas grandes técnicas de construcción, tanto de sacar los árboles, porque todo esto va a sonar, todo esto antes solamente árboles, entonces ellos tuvieron el trabajo de quitar los árboles y a pulso, porque aquí no habían animales, o sea, no habían animales como en Europa, como la vaca, el toro, que te ayudaba a arar la tierra. Acá no, o llevar cargamento no. Acá todo se llevaba al hombro de un lugar a otro y de esta forma pudieron construir templos tan grandes como lo que vemos ahora en la imagen. De estos pueblos comienzan a aparecer ciudades muy importantes e influyentes en lo que es la cultura maya, tales como Tikal, Copán y Palenque, que son ciudades mayas que pueden ver que se desarrollaron entre medio de las selvas. Ahora, finalmente estas ciudades fueron abandonadas y aquí cae uno de los misterios que tienen los mayas. Cuando se descubrieron estos templos, que fue difícil descubrirlos, porque ellos abandonaron, se fueron de ese lugar y al irse, la naturaleza comenzó a crecer nuevamente, comenzaron a salir árboles y todos estos templos se volvieron a tapar con los árboles. Entonces, los exploradores encontraron esto, sacaron los árboles, encontraron la ciudad y se nació la pregunta de por qué los mayas abandonaron estas ciudades, Tikal, Copán, Palenque, ¿ya? Y hay un montón de teorías, o sea, hay teorías que dicen, por ejemplo, que en las bases de estos templos estaba todo quemado, por ejemplo, y dicen que a lo mejor los esclavos o el rango más bajo de la sociedad maya se rebelaron contra la sociedad alta, quemando todo y abandonaron, se fueron a otros pueblos y la clase alta no le quedó más que también irse porque no tenían servidumbre, por así decirlo. O la otra teoría es que fueron atacados por distintos pueblos que vivían en medio de la selva al grado de desocupar estas ciudades y ser esclavos en otras ciudades. Hay una gran cantidad de teorías de acerca de por qué los mayas abandonaron estas ciudades. ¿Cuál es la real? No tengo idea. Luego de esto, cuando ya se desarrolló la cultura maya, los templos y todo, comienza el periodo postclásico, en la cual los mayas dejan el centro y comienzan a emigrar, comienzan a moverse más hacia el norte, más hacia el lado de México, ¿ya? Lugar donde empiezan a ocupar la zona del Yucatán, ¿ya? Esa península que nosotros vemos, ya que de aquí de hecho hay una historia bastante curiosa y chistosa para mí, porque cuando los españoles se vieron con estos tipos, o con los tipos que vivían en esta zona, le preguntaron a una persona, a un nativo, cómo se llamaba el lugar, y el tipo le dice Yucatán, y los españoles dijeron Yucatán, Yucatán, bueno, debe llamarse Yucatán. Entonces los españoles, una vez que conquistaron y ganaron, dejaron ese lugar con el nombre del Yucatán. Luego, más actualmente, los lingüistas comenzaron a investigar y se dieron cuenta que la palabra Yucatán al español significa literalmente no sé, yo no soy de acá, ¿ya? Entonces, por un error de lenguaje, de comunicación, Yucatán en español significa no sé, no soy de acá, y fue uno de los lugares más emblemáticos hasta el día de hoy de la historia de los mayas. De hecho, hasta el día de hoy hay lugares, hay turismo en ese lugar, tú puedes viajar a la Ribera Maya, que está al sur de México, y visitar estos templos. Acá ya se forman ciudades grandes ciudades, como la que vemos aquí en la imagen, en la cual vemos una gran cantidad de templos de distintos tamaños, cultivos y una gran cantidad de gente. Acá ya se genera, ya se forma, ya nace una de las grandes ciudades de los mayas, que fue el Chichén Itzá. Chichén Itzá fue la ciudad más importante que tuvieron los mayas y
De aquí en adelante podríamos decir que comienza un periodo de historia de los mayas, de desarrollo, de matemáticas, de guerra, etcétera, ¿ya? Sociales, comercio, etcétera, ¿ya? Así que chicos, esta ha sido la clase de hoy, espero que les haya gustado. Eh, Cuídense y nos estaremos viendo más adelante, ojalá pronto. Un abrazo gigante a todos y saludos.